Los audiolibros no serían posibles sin esos profesionales que participan en su creación, esa comunidad creativa, desde los propios estudios hasta los técnicos de sonido y, por supuesto, los actores y actrices que ponen su voz a los libros para darle vida. Para mí es verdaderamente un honor que hoy nos puedan acompañar tres grandes intérpretes para hablarnos de cómo es el proceso de creación de un audiolibro y de su propia experiencia. Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de Muy bien, tenerte aquí. encantada de estar aquí. Gloria Tarridas, que es una vieja amiga ya. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y finalmente, Irene Escolar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues feliz de estar aquí esta mañana con vosotros. Muy bien. Muchas gracias por estar hoy aquí para hablar de esta experiencia del audiolibro. Vamos a entrar ya en materia. A mí, en general, yo creo que se conoce muy poco y que hay poca información de cómo es el proceso de grabación de un audiolibro. Existe esa idea peregrina de que un audiolibro es tirado. Que entras, te pones delante del micrófono, grabas y se acaba lo que se daba, ¿vale? Pero nosotros y sobre todo Gloria como directora de audiolibros, además de como narradora y vosotras como actrices, sabéis lo complejo que es esto. Gloria, por ejemplo, que ha dirigido a Leonor Watling en Harry Potter y además estás dirigiendo ahora a Aitana en La Regenta. La primera pregunta es, para ti en este caso, ¿cómo es grabar un audiolibro? Pues es un proceso largo, es un proceso duro y es un proceso que lleva a muchas personas asociadas. No solamente los tres, que es el grupito pequeñito que estamos en el set, que es la actriz o el actor, el director y el técnico, que es muy importante también. Aparte, lleva una preproducción importante, que es preparar el texto, leer el texto, prepararlo, preparar un guión, para que cuando ellas lo lean pueda resultarles fácil, puedan identificar los personajes, las intenciones, conocerlo bien, y luego acompañarlas en el camino y luego después hacer una postproducción, que también hay mucho que hacer ahí, y luego pues hay quality control, que a veces no se habla mucho de ello tampoco, que son muchas personas que hacen una corrección de aquellas cosas que puedan estar mal, los ruidos o las invenciones de texto o cosas así. Y bueno, pues todas sabemos que es un proceso que no es, y que muchas veces cuando alguien no lo ha hecho nunca dice, ah, pues me siento y leo, ¿no? Y dices, no, no precisamente, no es así. No, lleva bastante trabajo, lleva muchísima concentración, lleva mucha preparación y luego lleva pues el alma que uno tenga también, ¿no? Pero el proceso es un proceso de muchas personas y bastante duro, pero eso sí, ellas lo podrán decir, apasionante. O sea, de hecho, creo que yo entré en esto como actriz, pasaba a directora pues por muchas cosas, porque también me apasiona, pero como actriz es una de las cosas. Ellas son actrices de imagen, yo solo soy actriz de atril, y en un atril creo que es la máxima felicidad que me pueden dar. Y ahora detrás de la pecera, fuera, que también soy súper feliz viéndolas a ellas, ¿no? Y Aitana, Irene, vosotras que habéis hecho cine, teatro, tele, me gustaría preguntaros cómo es la experiencia de narrar un audiolibro. Vamos a ponderarlo entre el cine, el teatro y la televisión y ahora el audiolibro. ¿Cómo es esa experiencia? Pues a mí me pasó exactamente lo que estaba contando Gloria, ¿no? Esto de llegar por primera vez y decir, bueno, me siento y leo, ¿no? Y que de repente te encuentras con un universo completamente distinto a todo lo que habías hecho hasta ese momento. No tiene nada que ver ni con el teatro, ni con el cine, por supuesto, con la televisión, con nada. Ni cuando a veces yo personalmente he hecho algún recital de poesía o he leído algún texto en público. No, porque aparte de que son muchas horas y requiere como un entrenamiento incluso físico determinado con la respiración, el diafragma, el dosificar tu energía, el encontrar no solo las voces de los personajes, sino también cuando el narrador, por ejemplo, como es el caso de Clarín en La Regenta, que es un narrador omnisciente, pero que a veces es un narrador más neutro cuando está describiendo una situación o un lugar, entonces tienes que hacerlo más neutro, pero de repente es el narrador que habla un poco por boca de los personajes, pero no es exactamente el personaje. Entonces, entender los códigos en cada momento y la justa medida en la que hacer a tal o cual personaje para no pasarte tampoco, es muy delicado, y no perder nunca de vista que va a haber al otro lado
una persona que esté solamente oyendo tu voz, ¿no? Y que tú tienes a través de la voz que trasladarlos a ese universo y ser lo más fiel posible. Evidentemente, he estado escuchando a los autores, que algunos querrían estar ahí sentados, ¿no?, con nosotros en la sala. Yo prefiero que no estén, sinceramente, con Gloria tengo suficiente. Pero vamos, que somos muy respetuosos. En este caso, estamos trabajando con un autor que ya no está. En el caso de J.K. Rowling hice un cuento maravilloso, el Ícabo, que fue también una experiencia increíble. La de era como hacer una película Disney, ¿no? Todos esos personajes, con la cosa de que ahí sí que te puedes pasar porque es un cuento, ¿no? Pero bueno, cada experiencia ha sido muy distinta y poco a poco voy aprendiendo una técnica, me voy cansando menos cada día que voy. Aprendo eso, a dosificar mis fuerzas y mi instrumento, y eso sí, llego reventada a casa cada día. O sea, caigo así después de comer, hago ¡pah! Y inevitablemente una siesta de 20 minutitos cae. Y en tu caso, Irene, ¿cómo ha sido Matar un ruiseñor? Que además de ser un libro absolutamente maravilloso, ¿cómo es esa experiencia en comparación cuando si tuvieras que hacer una obra de teatro de Matar un ruiseñor? Bueno, para mí ha sido fascinante, muy nueva, y Aitana ha hecho un repaso bastante preciso sobre las cosas que son más llamativas, ¿no? Que a mí me pasa lo mismo, pero no tiene nada que ver, principalmente porque el único instrumento que tienes en este caso es tu voz, es la palabra, y en teatro pues tienes muchas otras cosas que acompañan ese lenguaje o ese imaginario, o ayudan a que el espectador pueda imaginar y lo que está viendo le lleve a donde sea, pero acompañado de muchas otras cosas. En este caso no, estás tú sola dentro de una pecera con un micrófono, y para mí fue muy importante descubrir el espacio. Es decir, ¿qué pasa conmigo y con ese micrófono? ¿Qué pasa con las distancias con ese micrófono? Esto no lo he descubierto hasta un poco más adelante, ¿no? Pero si yo me alejo pasan cosas, pero si me acerco pasan cosas también. Entonces hay algo muy curioso en encontrarte con ese nuevo amigo que tienes delante, que en este caso es un micrófono, que en el teatro no ocurre, y en el cine sí, pero es de otra manera. Y cómo te haces amigo de este nuevo elemento, ¿no? En el caso de Matar a un ruiseñor, uno de los grandes retos para mí era el personaje de Atticus, el padre de Scout, míticamente interpretado por Gregory Peck. Sí. Entonces, ¿cómo hacer eso, no? Cuando todo el mundo tiene en el imaginario a Gregory Peck, y yo, obviamente, pues no tengo nada que ver en muchos aspectos, y por supuesto mi voz tampoco. Y no era una cuestión para mí de poner la voz más grave, porque a mí eso no me gusta especialmente. No es una cuestión de cambiar la voz. Y descubrí que si me acercaba mucho al micrófono, solamente para hacer de Atticus, ya estaba contado. La voz, cuando la escuchas en el micrófono, se transforma de una manera que es Atticus. Y todos los demás personajes están más apartados del micrófono. Entonces es eso, ¿no? Descubrir qué pasa con esos nuevos elementos que tienes. Es muy creativo también y es muy divertido. Hay días que te cansas más o menos, y yo intento estar siempre de pie. Hay gente que se sienta, pero yo no lo puedo hacer sentada. Tengo que hacerlo de pie, porque además el personaje de ella es una niña, y aunque no estoy haciendo de una niña, es decir, no estoy poniendo voz de niña ni nada, lo estoy haciendo desde mí, hay una energía que es una energía que está aquí, y no puedes estar sentado porque me siento apalancado, ¿no? Es descubrir todas estas cosas, su lenguaje nuevo. Y desde el punto de vista como actrices de ese miedo escénico, es decir, tú cuando sales a una obra de teatro tienes la escenografía y te está acompañando, estás metido en la propia representación, en el cine por supuesto, pero en el caso de entrar en la pecera, es decir, cuando entras y solo tienes el micrófono delante, y ¿cómo se supera ese miedo escénico de decir, aquí tengo que ponerle todo el contexto a través de mi voz para que esto realmente coja vuelo? ¿Hay un momento que realmente se pasa mal en ese sentido o entras directamente? Yo lo pasé mal en el primer audiolibro que hice, que fue la última novela de Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos.
porque desconocía completamente eso, el código y el lenguaje, y sentía que había algo ahí que no comprendía bien y me sentía un poco perdida. Me pasé así varios días y además conseguí hacer muy pocas páginas, entonces me sentía un poco frustrada y pensaba que yo no estaba hecha para eso, que bueno, que uno sirve para lo que sirve y que yo evidentemente para eso no servía. Afortunadamente pasé el momento de crisis y a partir de ese momento sí que he entrado con más confianza, y el hecho también de tener a un buen director o directora a tu lado es fundamental. En el caso de Gloria es el segundo que hacemos juntas. Hicimos el Icabod y ahora estamos haciendo La Regenta, y es muy importante tener esa persona que está fuera, no dejando escapar nada que a ti a lo mejor, por ejemplo, te puedes ir acelerando, ¿no? Sin darte cuenta, una vez que coges ritmo y tal, y de repente ella te hace consciente, ten cuidado, te aceleras, no hay que hacer que el espectador, obligarlo a seguir, o estás entrando en un tono demasiado monótono, intenta darle un poco más de dibujo a las frases, o vamos a buscar juntas este personaje, ¿cuál es tu propuesta? Pues yo creo que, mira, este personaje puedes hacerlo un poco más taimado, más, que hable más despacio, bueno. Y es curioso porque, pensando en lo que decía Irene de cómo haces para, ¿no? Cómo es un lenguaje tan distinto que solamente tienes tu voz, etcétera. Yo La Regenta la he hecho, yo he sido Ana Ozores. Y tengo en la mente a cada uno de mis compañeros a Carmelo Gómez haciendo el magistral, a Juan Luis Galiardo de Álvaro Mesía, a Alterio Quintanar, a Cristina Marcos La Petra, en fin, tengo a todos en la cabeza y los veo, los visualizo cuando lo hago, pero claro, yo no puedo imitarles, yo no puedo hacer de ellos. O sea, encuentro el código posible dentro de mi registro, incluso no puedo hacer de mí misma. No puedo hacer de Aitana haciendo de Ana Ozores en la serie de Fernando Méndez Leite, en la que hicimos. ¿No? No puedo imitarme a mí misma, porque soy otra, aparte de que han pasado muchos años, pero es verdad que ahí estás interpretando de una manera completa. Aquí hay que encontrar ese punto medio entre esa narración que haces al oído del que escucha y cómo interpretar esos personajes, pero bueno, como el que le cuenta un cuento a un niño un poco, ¿no? Antes de irse a dormir, y el que, buscando eso, la tradición oral, de dónde vienen las historias, incluso antes de la literatura escrita, evidentemente estaban los cuentos que se contaban alrededor de una hoguera, ¿no? Y conectar un poco con ese lenguaje primigenio de las fabulaciones y de los no sé, de los brujos de la tribu o los héroes de la tribu que volvían de sus batallas y contaban sus hazañas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es encontrar ese punto intermedio. Como estamos en un contexto, en una industria que todavía es novedosa, mucha gente, pues cuando yo me hice cargo de Audible para España, me decía, pues, entonces, claro, los audiolibros, ¿cuánta gente narra un audiolibro? Y yo decía, porque tiene muchos personajes, entonces, ¿cuánta gente entra a narrar? Digo, no, una sola voz. Dice, una sola voz que se hace cargo de todos los personajes. ¿Y eso cómo se hace desde el punto de vista actoral, de actor-actriz? ¿Cómo te haces cargo de 10 personajes distintos, donde hay veces que en la misma página coinciden 3 o 4 personajes en ese momento? ¿Qué haces con la voz? ¿Cómo modulas? ¿Cómo inflexionas? ¿Dónde está el secreto? Yo creo que depende mucho también de cada actor y cada actriz, ¿no? Y creo que depende mucho del texto, como cualquier cosa, ¿no? Como cualquier, me refiero que en teatro también, el texto te pide, supongo que haciendo un cuento de J.K. Rowling, puedes jugar de una manera más exagerada, más divertida, más diferente, ¿no? Haciendo Matar a un ruiseñor hay algo que para mí no encaja en ponerse a hacer vocecitas, lo digo así, ¿no? Pero a mí no me gusta, no me interesa ese tipo de trabajo. Entonces creo que lo más difícil, y no creo que siempre salga bien, pero creo que cuando sale es cuando encuentras el alma a través de la voz. Cuando hay algo del alma de esa persona que está ahí y la consigues entender, y entonces a lo mejor es cuestión de que sea un poquito más pizpireto, ¿no? ¿Cómo trasladar eso a la voz? A veces es algo muy sutil, pero el oído lo percibe.
Y el imaginario del oyente, yo quiero pensar que también, ¿no? No dejamos de estar como probando y descubriendo. Yo lo hago, me lo pongo y digo, vale, vale. Pero sí que siempre, o en mi caso, siendo un texto como este, huyendo de eso de... Hay pequeñas licencias que uno se puede permitir, ¿no? Pero en el caso de Matar a un ruiseñor, yo lo hago muy pocas veces, el decir, bueno, venga, ahora este personaje de esta señora mayor voy a hacerla un poquito más aguda porque me apetece pasármelo bien, pero sin pasarme porque si no va a ser muy extraño. Bien. ¿Cuántas horas se necesitan, Gloria? Y eso lo sabéis vosotras igual. Para sacar 1 hora de audiolibro, ¿cuántas horas tienes que estar grabando y probando para que quede como Dios manda? Claro, es que depende. Esto es un depende, porque depende del actor o actriz y depende del texto también. Porque, claro, si es un texto como el que hablábamos, como de muchos personajes, y tienes que ir buscando personajes y tienes que ir escuchando los anteriores, o si es un texto más de narración solamente, pues es diferente. Y también depende también del actor o la actriz, de la experiencia que tenga, Pero bueno, para hacernos un poco a la idea estándar, pongamos que una persona que no lo ha hecho antes, que no ha hecho audiolibro, no que no sea actor o actriz, sino que no haya hecho un audiolibro antes, podría estar en torno a las 3-4, es un ratio muy bajo, de 3-4 para 1 hora limpia, digamos, 1 hora de audio limpia. En el caso ya, bueno, con Irene no he trabajado, pero con Aitana sí, ella está en un ratio de profesional, de los que ya nos hemos formado como profesionales del audiolibro, que pueden ser en torno a 1 hora y media, 2, para 1 hora de audio. Y es cierto, actrices, que las sesiones, que son 3 o 4 o 5 horas, a partir de esas 4 o 5 horas, ya no hay. Imposible. No, o sea, para mí sí, 4 es el tope y un día o 2 hemos pasado 10 minutos y, o sea, veo chiribitas. Es agotador realmente. Son sesiones de 4 horas, pero en realidad no son 4 de atril. No, tienes que claro. ir descansando. Sí, a la hora yo ya noto como una bajada de atención, que de repente empiezas a equivocarte más, o empiezas a leer una palabra por otra, te inventas palabras. Curiosísimo, de repente el cerebro te hace unas malas pasadas increíbles, ¿no? Entonces ahí tienes que tomarte un descansito y salir fuera, tomar un poco el aire, para resetear un poco el cerebro y oxigenarlo. Totalmente. En España, para las 3, que siempre hemos contado con una comunidad de actores de doblaje súper profesional y reconocida internacionalmente. ¿Os parece que pasa lo mismo desde el punto de vista del audiolibro? Es decir, ¿se va poblando esta industria con actores de doblaje especializados en audiolibro? Totalmente. Y los actores volviendo de nuevo a daros cuenta, por ejemplo, que nosotros en la Unión Europea, Audible, a nivel de la Unión Europea, no de lo que os contaba antes de Estados Unidos, en los últimos 12, 14, 16 meses han pasado más de 1000 actores entre Berlín, los estudios de Francia, en Inglaterra igualmente, a grabar libros en Audible Studios. Es decir, que hay mucha gente que tiene, no su trabajo principal, pero sí que está empezando a tener unas colaboraciones cada vez más importantes en este sentido. ¿En España veis que esto, desde tu punto de vista, va calando? Sí, totalmente. Es que yo creo que la palabra clave es actor o actriz, es decir, interpretación. Alguien que ya tenga en su, como ellas, por ejemplo, como intérpretes, como actrices, o el actor de doblaje, que se llama actor de doblaje, por ahí, porque tiene esa parte de interpretación necesaria, ¿no? Y claro, a mí, por ejemplo, al principio me decían, ¿tú qué prefieres, no? Como para tener ahí en el atril. Y yo decía, pues a mí dame un actor, pero no tiene por qué ser actor de teatro, de cine o de doblaje. Pero claro, cada uno tiene lo suyo. Ellas como actrices de teatro y de cine tienen una cosa. El locutor, por ejemplo, un locutor publicitario, a mí ahora mismo no me dice nada, pero no lo puedo descartar. Pero, por ejemplo, un actor de doblaje tiene la colocación de la voz, tiene un dominio completo de su voz. Pero eso tampoco significa que valga, tampoco significa. Pero evidentemente todas estas personas que han trabajado con la voz antes, que son actores de voz o incluso actores de imagen, están calando evidentemente y están entrando en los atriles, claro. Y en este contexto, ya puramente en el creativo y en el desafío, una vez que habéis pasado a interpretar tú de nuevo La Regenta, que lo hiciste en su momento para televisión y ahora es el desafío de hacerlo para el audiolibro, en el caso de Harper Lee, en tu caso,
si os pregunto, vale, ahora, elige qué audiolibro quieres hacer. O sea, ¿qué libro quieres llevar al mundo del audiolibro? ¿Qué, o sea, Aitana, Me Irene, gustaría ¿qué mucho, tengo uno, pero no sé si lo podéis tener No lo sé yo vosotros, tampoco, ¿o no? pero dilo. El infinito en un junco. Oh, qué chulo. Me encantaría, es que me apasiona, me lo aprendería de memoria. Sería mi Fahrenheit, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo el número. ¿No? 541. Los libros que te aprendes... 451. 451. El libro que te aprendes de memoria para pasárselo a tus hijos si acabaran los libros en algún momento, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú? A mí me gustaría hacer uno que no tuviera una traducción, que no fuera una traducción, sino que estuviera escrito en, pues eso, en castellano. Pero a mí me gustaría muchísimo hacer Jane Eyre. Pues ahí Mucho. queda, ¿no? Ahí queda. Sí. Ahí queda. Estamos pasa esperando una llamada ya. Hay algo, Te suena el móvil. hay algo en Jane Eyre que, claro, lo que sí que me he dado cuenta es que cuanto más cercano sea el personaje que narra al personaje escrito, es mucho más disfrutable, más placentero, ¿no? Porque puedes encontrar lo que tiene algo más que ver con lo que hacemos los actores y actrices, que no es una cuestión técnica con la voz, tiene más que ver con el estómago, con la emoción, con otras cosas, ¿no? Que se trasladan a través de la voz, pero si la persona a la que estás narrando tiene algo que ver emocionalmente más contigo, creo que la conexión es más especial, ¿no? Muy bien. Me dice realización que tenemos unas cuantas preguntas de periodistas, así que vamos a atenderlas. A ver la primera, si nos la pasan por aquí ya. Sí, Paloma, para Gloria. ¿Qué requisitos son necesarios para poder ser actor o actriz de audiolibros? Toma ya. Pues muy buena pregunta. Vuelvo a repetir otra vez un poco, insistir en lo de antes. Una parte muy importante es ser actor, ser capaz de interpretar. Creo que es una de las cosas más importantes. Luego, tener un dominio de la voz. Creo que es importante saber colocar la voz, saber colocar las respiraciones, ¿verdad? Que hablamos muchas veces en atriles. Aprende un poco a trabajar tu respiración, porque tiene mucho que ver con la voz. A ver, yo, en realidad, lo que yo le pido a un actor, incluso siendo escuchante también de audiolibros, o a una actriz, es lo que supongo que los piden los directores en teatro o en cine, o lo que yo le pido a una película, que es que me den verdad. Entonces, si esa verdad se traslada y saben comunicarla con la voz, para mí sería importante. Ahora, he de decir que estamos hablando aquí de personas que ya tienen una formación actoral, pero hay muchísimas personas que llevan toda su vida trabajando con la voz y que ahora mismo pues quieren entrar en el mundo de los audiolibros, que son excelentes profesionales porque se están formando. Porque cuando yo empecé, no sé, allá por el 16 o el 17, bueno, 2016-17, no había cómo formarte para ser actor de audiolibros. Es que no sabías dónde. De hecho, ahora hay ya sitios, pero todavía está empezando. Pues, como en todo, que te eduques, que te formes y que tengas esa capacidad de con tu voz narrar, tener una verdad. Eso es lo que yo pediría. Fenomenal. Tenemos otra pregunta. Vamos a ver. Fernando Gamboa, que es autor, y pregunta dirigida a las tres. ¿Leen el libro antes de ser narrado o el primer contacto es en el estudio de grabación? Muy buena pregunta. Muy buena, sí. Sí, se lee antes, por supuesto. Sí. Y además con mucha atención. E incluso, bueno, yo en mi caso también pruebo a leerlo en voz alta, a probar cómo serían los personajes, hasta dónde puedo llegar. Llego a veces con alguna propuesta. Me parece inconcebible llegar así sin conocer el texto que vas a leer, porque aparte es eso también, como decía Irene, es entender el espíritu, desde dónde conectar con el alma tanto del narrador como de los personajes que estás interpretando. Entonces es fundamental. ¿Y en tu caso? Lo mismo, sí, hay que leerlo antes seguro. Y de hecho, durante. Ah. Porque muchas veces claro. siempre pido que, no sé, el día anterior leas la sesión que te toca para mañana, Claro. porque se nota muchísimo a la hora de... Se Sí, nota claro. que, porque no dudas tanto en que si hay una frase difícil, me he encontrado con ella de repente y no me acuerdo, porque la leí a lo mejor hace
un mes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella, que tenemos 2 meses por delante, pues a lo mejor lo leíste el primer día y ya no te acuerdas de lo que toca hoy, ¿no? De sesión. Muy bien, y tenemos una última pregunta. Para Aitana, ¿por qué has elegido narrar La Regenta? Bueno, en realidad fue una propuesta vuestra. Lo que creo recordar es que también en una promoción que hicimos del ICABO que me preguntasteis qué libro te gustaría, yo creo que lo dije, creo que dije La Regenta y que por eso me ha venido. Porque creo que es una de las novelas que más me apasionan de nuestra literatura. Ya antes de tener la suerte de interpretar a Ana Ozores, cuando estudiaba en la Facultad de Filología, en literatura comparada, escogí comparar el personaje de Ana Ozores con el de Emma Bovary, hice un trabajo muy concienzudo, me metí a fondo en la novela y he de deciros que incluso ahora con Gloria, que también es una gran apasionada de La Regenta y que además da gusto porque ella busca en el diccionario cada palabra que o está en desuso o no entendemos y te pone una acotación con el significado de las palabras. Es una aliada maravillosa porque las dos, a veces nos paramos, estoy leyendo un párrafo, digo, un momento, por favor, ¿os habéis dado cuenta esta frase ayer? ¿No? Lo que pasó ayer, que es una anécdota, que de repente se para y digo, ¿por qué se para? ¿Por qué no sigue? Y dice, es que tengo ¿cómo dijiste? Un éxtasis literario. Sí, porque había una frase porque me quedo como de Clarín que no doy crédito al genio de Clarín. Es que me pasa como con Galdós. También os tiro de Galdós lo que queráis puedo hacer, porque es otro de mis a mí la novela del 19 me quedé un poco ahí varada. Pues menos los episodios nacionales, que son un poquito largos. No, también. Sí, me animaría. Es como el Harry Potter del siglo XIX, ¿no? Total. Bueno, oye, se nos acaba el tiempo. Quiero daros las gracias de verdad por habernos acompañado hoy, porque está siendo súper divertido y nos daría para mucho más, seguro, ¿vale? Sí. Pero vamos, que realmente agradeceros de verdad, de corazón, el habernos acompañado hoy. Y esperamos escucharos muy pronto en Audible, que esto ya está a punto. Por lo que gracias de nuevo. Gracias a ti. Gracias. Fenomenal. Hoy hemos abordado los temas que consideramos fundamentales para entender los audiolibros, pero Audible es más que audiolibros, es entretenimiento en audio. Nuestro servicio ofrece un catálogo de más de 100.000 títulos con una variedad de formatos de podcast originales y audioseries y más que está por venir. Además del contenido en español, tenemos el contenido en nuestro catálogo en catalán, en euskera, en gallego y muchos otros idiomas. Quiero agradecer más una vez a todos los participantes que hayan estado a nuestro lado hoy en esta mesa redonda y también a los que habéis seguido este evento de manera virtual. Os voy a dejar con algunos de los audiolibros que lanzaremos este año y de las voces que nos van a acompañar en Audible durante los próximos meses. De nuevo, un saludo y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Hasta la próxima. Iba a decidirse si el producto de mi curiosidad y de mis ilegales aparatos causaría la muerte de 2 de mis semejantes. Uno de ellos, un sonriente niño lleno de inocencia y alegría, y otra que sería asesinada mucho más temerariamente, con todo el agravante de la infamia que hace a un asesinato memorable por su horror. A las 12:30 del día siguiente, Lord Henry Wotton iba de paseo desde la calle Curzon a la de Albany con el propósito de visitar a su tío, Lord Fermor, un viejo y cordial soltero, aunque algo severo, a quien el mundo superficial llamaba egoísta porque no sacaba provecho de él. El esclavismo era parte de todas las culturas africanas desde siempre, ¿lo sabíais? Nosotros, los blancos, solo lo multiplicamos hasta el infinito, al punto de que los negros abandonaron cualquier otra tarea, los campos, los rebaños, lo dejaron todo por raptarse los unos a los otros y vendérsenos como esclavos a cambio de aguardiente, armas y pólvora. Ilka se encargaba de la música, y se encargaba de que nadie más que ella se encargase. No podías meterte a pinchar sin que se acercase dibujando una mueca de escepticismo, sino de asco, y te dijese, «No tienes ni idea, aparta». En cuestiones de música, su teoría no podía ser más sencilla. Nadie tenía ni idea, salvo ella.